razón Jesús, el Hijo de Dios, no nació de un hombre, ¿verdad? No dice literalmente que fue nacido de un hombre, ¿verdad? Los hombres, dígale al que está a su lado, los hombres no pueden parir, dígale. Solo pueden engendrar, no pueden parir. ¿Verdad? Que cuando uno lee la escritura, tiene algún sentido de razón que el escritor se haya dedicado a escribir que cuando Jesús vino, en el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, y el escritor escribe y dice, nacido de una mujer, ¿verdad? No nació de un ángel, nació de una mujer, María, ¿verdad? La madre de Jesús, ¿verdad? Y como dijo alguien por ahí, dígale al que está a su lado, la madre de Jesús, dígale, se respeta. Así que cuidadito andar hablando locuras religiosas en contra de María, ¿verdad? Porque es la madre de Jesús, el Hijo de Dios. ¿A usted le gustaría que hablen en mal de su mamá? ¿Verdad? Pues si a usted no le gusta, mucho menos a Jesús, el Hijo de Dios, porque dice que María es la madre del que lo salvó a usted. Amén. Y mire qué importante este pasaje, porque lo que quiero dejar en el corazón de ustedes hoy es, Dios quiere restaurar en nosotros, diga conmigo, Dios quiere restaurar en nosotros el espíritu de orfandad. El espíritu de orfandad es el espíritu de abandono. Y nosotros éramos huérfanos espiritualmente. Nosotros éramos huérfanos espiritualmente, y algunos vivimos huérfanos espiritualmente y físicamente. Pero este pasaje que quiero dejar en su corazón, lo que Dios desea es restaurar el espíritu de orfandad en nosotros. Y hace mención que Dios envió a su Hijo en el cumplimiento del tiempo. Dios envió a su Hijo nacido de una mujer y nacido bajo la ley, lo que significa que Jesús nació bajo la maldición de la ley o del pecado, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos, dice, la adopción. Dice la Biblia, la adopción. Diga conmigo, adopción. Adopción. Recibiésemos la adopción de hijos. A ver, diga conmigo, nosotros, diga conmigo, éramos huérfanos. Dios nos adoptó a través de su Hijo. Y sabe que hay un concepto que la adopción, dice que la adopción es un requisito de ley, que cuando alguien es adoptado, recibe por ley los mismos beneficios que tiene un hijo. Es decir, que si usted adopta un hijo, ese hijo que usted adopta, por ley, si en este caso la mamá del pastor Frank me adoptara a mí, démele un aplauso a la mamá del pastor Frank que está aquí. Si la mamá del pastor Frank me adoptara a mí, tendría que darme la misma herencia que le da a Frank. ¿Qué le parece? No está mal, ¿verdad? Entonces vea qué grandioso. Usted era huérfano, yo era huérfano. Según la ley, según la palabra, nosotros éramos huérfanos espiritualmente, estábamos sin Dios. El pecado nos separó de Dios y nosotros nacimos en la orfandad, nosotros nacimos
en la orfandad, nacimos en un mundo en donde el abandono es lo común. El abandono de los padres, el abandono de los hijos. Y no solamente, vean, no solamente son huérfanos los hijos, a veces son huérfanos los mismos padres, porque teniendo hijos, viven los padres como si no los tuvieran. Entonces, el espíritu de orfandad no solamente es el abandono de los padres hacia los hijos, sino el espíritu de orfandad es eso que nos posesiona, que a nosotros nos vale cualquier cosa, lo que nosotros es nuestra responsabilidad cuidar. Entonces, el concepto que hoy la palabra de Dios nos dice es que Jesús vino, nacido de una mujer, bajo la ley, a fin de que recibiésemos nosotros la adopción de hijos. ¿Qué recibimos nosotros? Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo. Yo quiero que usted entienda esto. ¿Qué envió Dios a nuestros corazones? ¿El espíritu de qué? Entonces, Jesús no es un huérfano. El espíritu de Jesús no es, escuche, Jesús el Hijo de Dios no es alguien que vino a este mundo y dijo: ¿y ahora quién podrá defenderme? No tengo padre, no tengo madre, nadie me quiere. Jesús siempre dijo que él tenía un padre y siempre dijo que tenía una madre. Se lo repito, Jesús siempre dijo que él tenía un padre. ¿Qué tenía Jesús? Y que él tenía una ¿qué? Una madre. Jesús no vino como un huérfano, y él vino a restaurar en nosotros el espíritu de orfandad, para que nosotros recibiésemos la adopción de hijos. Ahora dice: y si hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo. ¿Qué envió a nuestros corazones? El cual clama en nuestros corazones: ¿Abba qué? Entonces vea esto. ¿Sabe por qué verdaderamente? ¿Saben ustedes por qué razón es que nosotros vivimos en un mundo en el que se dice: las madres son buenas y los padres son malos? Porque eso es lo que el diablo quiere crear en la mente de las generaciones hasta hoy. Porque eso fue lo que Satanás produjo en el corazón del hombre. Porque el espíritu de orfandad lo creó los hombres. A ver, ¿dónde están todos los hombres? ¿Hay algún hombre aquí esta noche? No hay hombres. Dios mío. ¿Hay algún hombre aquí? Vean qué diferencia. ¿Hay alguna mujer aquí? Ese es el problema de los hombres. Ese es el problema que tenemos los hombres. La indiferencia, porque él menosprecia. ¿Habrá algún hombre aquí? Pónganse de pie los hombres. Y hay algunos que se quedaron sentados. A ver, diga conmigo, todos los hombres, diga conmigo, hombres. ¿Hay algún hombre aquí? Diga conmigo, levante su mano y diga conmigo: como hombre me comprometo a ser responsable en mi casa, con mis padres, con mis hijos, aun aquellos que no han nacido. Y no importa si eres un niño, pero algún día vas a ser padre. Diga conmigo: en mi generación no existirá abandono ni espíritu de orfandad, porque yo soy hijo de Dios y soy responsable de mi familia. Porque les digo una cosa: ¿sabe por qué se cree en el mundo el concepto que las madres son buenas y los padres son malos? Quienes son responsables fueron nuestros padres de crear ese concepto. Diga conmigo: pero yo. Y hay algunos que dicen: pero yo.
A ver, diga conmigo, pero yo voy a reparar esa imagen incorrecta, porque tengo un Padre en los cielos que restauró mi vida y mi generación, mis generaciones van a ser bendecidas y protegidas. En mi generación no existirá espíritu de orfandad. Y cuidadito lo veo de loco a usted. A ver, dígale que está a su lado, cuidadito andar de loco, dígale. Sé responsable. Ahora vuélvalo a ver usted como mamá o como esposa o como hijo. Vuélvalo a ver y dígale, te estoy viendo, dígale. Dios envió a su hijo a restaurar el espíritu de orfandad. No deben de haber huérfanos, no hay huérfanos. Si Cristo lo restaura a usted, usted no es huérfano. Y sabe, así que, por cuanto eres hijo, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también somos herederos de Dios por medio de Cristo. Así que, vea esto, la adopción de hijos se recibe. Dios envía a nuestros corazones el espíritu de su Hijo. A través del espíritu de su Hijo podemos clamar, Abba Padre. ¿Sabe que es cuando la gente viene al Señor no sabe clamar a Dios? Le da vergüenza, no sabe clamar, papá, Dios mío. Mire, el que nunca ha tenido un padre no sabe cómo decir papá. Pero el espíritu de su Hijo nos restaura. Fíjense que yo llegué a vivir con mi papá a la edad bastante ya grandecito, y yo no le decía papá a mi papá, primero porque me sentía incómodo llamarle a papá a alguien con el cual yo nunca había estado. Y entonces yo le decía a don Adolfo, y un día se paró en medio del corral mi papá y me dijo, ¡hey! Yo soy tu papá, así es que nunca jamás me volvás a llamar don Adolfo, me dijo. Fue la última vez que le dije don Adolfo. Y me acostumbré. Al final me di cuenta que no era un problema de mi papá, era un problema mío. El problema que no le llames papá a Dios no es un problema de Dios, es un problema tuyo. El problema que vos no le llames papá a Dios es un problema, es una falta de identidad de hijo. El que vos no le digas papito es un problema de identidad, porque tenés el concepto del papá que te abandonó. Y esa es la imagen. Nosotros vemos el mundo que nos rodea con lo que más nosotros nos marcó. Nosotros vemos el mundo que nos rodea con lo que más nos afectó. Usted no se ha fijado que si usted anda un vehículo que nunca había tenido, usted de pronto comienza a ver que todo el mundo anda de ese vehículo, pero cuando usted no lo tenía, usted no lo miraba. Usted no se fija que cuando usted sale embarazada, entonces usted ve que todo el mundo anda embarazada. Hasta los hombres los ve embarazados. Porque es que cuando usted no tiene un problema, sea bueno o sea malo, a usted no le interesa. Pero cuando usted es afectado con eso, entonces, oye, dice, si todo el mundo anda así. Entonces cuando nosotros nos marca la vida incorrectamente, entonces creemos que el mundo que nos rodea, creemos que así es todo mundo, pero no es verdad. Dígale, hay madres buenísimas y también hay padres buenísimos. Y hay madres, pésimas madres, como hay padres pésimos. Entonces necesitamos restaurar el concepto equivocado. Como hijos de Dios debemos de dar el mejor ejemplo. Le quiero dejar como una promesa profética este versículo a todas las madres y a las familias que están hoy aquí. Isaías 49:20. Aún los hijos de tu orfandad, dice, dirán a tus oídos,
estrecho es para mí este lugar. Apártate para que yo more. Dice otra versión diferente a este versículo: los hijos que dabas por perdido todavía te dirán al oído: este lugar es demasiado pequeño para mí, hazme lugar para poder vivir. Y lo que quiere decir este versículo es que Dios va a restaurar a las generaciones y a las familias, y aún los hijos perdidos, aún los hijos que fueron perdidos, aún los hijos que no están restaurados biológicamente y espiritualmente, van a llegar a ti. Y si aquí hay hijos o hay padres que todavía no tienen a sus hijos, si todavía aquí hay padres que no tienen el corazón de sus hijos, lo vas a tener. Y si aquí hay hijos que no tienen todavía el corazón de su papá, lo vas a tener. Porque esta profecía es una profecía de que aún los hijos que han estado en orfandad o que están en abandono o que se sienten abandonados, deben de saber que hay un padre. Y cuando se llega a la casa, diga conmigo, cuando se llega a la casa, los hijos que estaban en orfandad, la casa se hace pequeña, hay que hacerla más grande. Abra sus ojos con lo que le quiero dejar ahorita. Diga conmigo, cuando los hijos que estaban en orfandad o en abandono llegan a casa, la casa se hace pequeña. Entonces todos los hijos que no han llegado al Señor, las iglesias van a ser muy pequeñas. Los hijos que estaban dispersos en la familia o divididos, tu casa va a ser pequeña. ¿Y sabe por qué? Porque cuando los hijos llegan, por ejemplo, a mí me pasó algo, tuve que buscar cómo mudarme a otra casa en estos días, porque mis hijos me dijeron, mis nietas no les gusta llegar a esa casa que usted vive porque es demasiado chiquita, y entonces busque una más grande. Y me obligaron a mudarme a otra casa porque la familia es más grande. Entonces dígale al que está a su lado, cuando hay más hijos en la casa, hay que hacerla más grande. ¿Cuántos padres hay aquí? Entonces, ¿cuántos padres y mamás hay acá? Le doy un consejo: piense en lo más grande que pueda por la bendición de sus hijos. Piense en una casa, piense en 2 casas, piense en 3 casas, piense en 4 casas. No lo está recibiendo. Porque los hijos te van a decir, esta casa es demasiado pequeña. ¿Sabe por qué hicimos esta casa un poquito grande? Porque deben de haber muchos hijos en orfandad que todavía no han venido. Porque si estuviéramos en una casa pequeña, ustedes ya se hubieran ido. Y le vamos a crear mejores condiciones a la casa todavía. ¿Cuántos alaban al Señor por ello? Dígale al que está a su lado, deben ir buscando cómo hacer el otro cuarto porque el embarazo viene ya, dígale. Eso sí puede. ¿Cuántos alaban al Señor? Usted es un hijo de Dios, usted es hija de Dios, y su familia es la más linda que existe. Las familias ahora hay que hacerlas más grandes. Me dio lástima mirar que solo pasaron familias de 3, ya no hay familias de 4, ni de 5, ni de 6. La mamá del pastor Frank me dijo que tuvo 18. Débele un aplauso. A toda honra. Y está viva. Y está fuerte. Y dígale a la que está a su lado y está joven, ¿y de qué estás llorando vos si no has parido ni uno? Dígale.